Bienvenidos al primer micro de Matemática 2, donde nosotros vamos a hacer en la primera clase una breve introducción a lo que es funciones. Con la primera clase vamos a introducirnos en el análisis exhaustivo de lo que se va a llamar análisis matemático. El análisis matemático, que es lo que va a encarar todo Matemática 2, es el análisis de funciones. Para ello nosotros tenemos que saber interpretar y reconocer lo que es una función. En esta primera clase vamos a ver lo que es una función, cuáles son las características de una función y qué se debe cumplir para hacer una función. Esta introducción nos va a permitir afirmar, ¿sí?, y construir de manera sólida conceptos un poquito más complicados que veremos en próximos micros. Hoy, nada más ni nada menos, vamos a presentar lo que es una función matemática. Vamos a ver con ejemplos muy concretos qué característica tiene una función para ser función, y vamos a ver de qué manera se pueden ir representando a medida que grabemos siguientes micros. Mi nombre es Lucas Cabral y desde ya estoy muy agradecido de que estén observando este micro que comienza hoy con funciones y su definición. Sin más que agregar, vamos a pasar directamente a las placas que van a ilustrar cada concepto que van a ser vertido en esta clase. Muy bien, vamos a entrar al concepto de funciones. Vamos a ir desarrollando de manera de mapa conceptual las distintos conceptos que vamos a ir virtiendo en el análisis de funciones. Pues ahora vamos a ver en el micro de hoy lo que es función y su definición. También vamos a ver más adelante cómo las funciones se pueden clasificar teniendo en cuenta algunas condiciones. En la definición vamos a ver de qué manera se pueden representar gráficamente las funciones y cuáles son las condiciones que deben cumplir dichas relaciones para que sean funciones. En la clasificación vamos a ver a través del grado, es decir, el grado de una función siempre que sean funciones polinómicas. Vamos a clasificar según las variables que tenga, cuántas variables tengan. Desde ya le anticipo que en lo que sea el desarrollo de Matemática 2 vamos a ver solamente funciones con dos variables. En la definición de gráfica vamos a centralizarnos, en la parte gráfica vamos a centralizarnos en el sistema de ejes cartesianos que va a ser el desarrollo de todo el análisis de funciones. Vamos a ir basándonos en gráficos para sacar algunas conclusiones de manera teórica o de manera analítica. En el grado vamos a ver dos funciones especiales: la función lineal, que es la función polinómica de primer grado, y la función cuadrática, que es la función polinómica de segundo grado. También vamos a ver variables que vamos a centralizar, variables que tengan una variable, es decir, en realidad son funciones de dos variables donde una va a depender de la otra y donde existan varias variables. Tengamos en cuenta que una función puede tener una, dos o tres o cinco variables. Entonces nosotros vamos a centralizarlo en el micro de hoy en la definición de funciones. Vamos a pasar directamente a lo que es una función y vamos a ir alternando con casos concretos o ejemplos concretos. Pasamos a la siguiente placa, donde vamos a observar la funciones y su definición. Podemos decir que una función es una relación. Sí, es una relación. El primer concepto que tenemos que tener de función, que es una relación, que se establece entre dos o más variables. En este caso vamos a ver solamente entre dos variables. En nuestro curso siempre analizaremos el caso de dos variables, solamente dos variables, donde una de ellas va a depender de la otra. Por lo tanto, podemos decir que la primera idea que va a surgir esto es que es una relación entre dos variables donde una de ellas va a tener una dependencia con respecto a la otra. No va a ser una relación cualquiera. La relación va a tener que cumplir dos condiciones especiales.
esas dos condiciones especiales y específicas las vamos a ir observando a medida que transcurra el micro de definición de funciones. Pasamos a la siguiente placa, donde vamos a ir a un ejemplo concreto. Vamos a aplicar un ejemplo concreto porque las funciones se aplican de manera cotidiana a distintas aplicaciones en el mundo real. Vamos a ver este ejemplo ahora. La empresa proveedora de agua potable de una población cobra por cada metro cúbico que viene en el medidor de agua la suma de 1,20 pesos más un cargo fijo por mantenimiento de la red de distribución de 5,50. Por lo tanto, aquí vamos a ver que hay dos variables, ¿sí? El metro cúbico por un lado, es decir, que tiene que ver con lo que yo voy a consumir de agua, y lo otro es lo que yo voy a pagar, el costo del agua que voy a utilizar. Si a esta situación le traducimos al lenguaje simbólico, llamaremos, ¿sí?, X, que podríamos utilizar cualquier otra letra, pero vamos a utilizar X. En lo más general del análisis matemático se utilizan las letras X y Y, pero esto no condiciona que solamente se utilicen las letras X y Y. Podría haber utilizado, qué sé yo, M de metro cúbico y C de costo, pero en este caso vamos a utilizar a X como la cantidad de metros cúbicos consumidos. E Y es el costo total del servicio mensual, es decir, lo que yo voy a pagar dependiendo de lo que yo consumo. Por lo tanto, en este caso, Y, que es el costo que yo voy a pagar, va a depender de X, va a depender de lo que yo consuma en metro cúbico. Este es un ejemplo concreto de lo que es una función. Primero, que es una relación entre dos variables, que está relacionado X e Y, donde Y dependerá de X. Primero hay que tener en cuenta que es una variable, por lo tanto vamos a definir lo que es una variable. Variables, no cualquier variable. Recordemos que el color, la característica de la persona son variables porque van a ir variando, pero no son numéricas. Los colores de los ojos de una persona pueden ser celeste, verde, son variables, pero no son numéricas. Nosotros vamos a encarar las variables numéricas. Las variables numéricas se van a representar de manera genérica. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a utilizar valores concretos, sino que vamos a generalizar. Y la única manera de generalizar en matemática es utilizando valores que son abstractos. Por lo tanto, vamos a utilizar letras. Lo vamos a utilizar a través de letras, donde las letras van a representar a números reales. No un caso particular, sino cualquier número real. Por lo tanto, a esas letras se le puede aplicar cualquier propiedad numérica, porque si bien vemos que son letras, representan a números. Aquí hay que acotar lo siguiente. Las letras se utilizan en matemática para representar valores que van variando, como es en el caso de las variables, o valores desconocidos que no conocemos, como en las ecuaciones, o valores que no están determinados como es en los polinomios. En este caso, las letras representan valores que van a ir tomando valores numéricos distintos. En funciones siempre va a existir la dependencia de una variable con respecto a otras, que puede ser una variable dependiendo de otra o de varias, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que vimos anteriormente, vemos que el costo del servicio de agua potable va a depender, es decir, lo que yo voy a pagar va a depender del consumo, de cuántos metros cúbicos yo consuma. Pero hay funciones donde el costo, por ejemplo, depende de varias variables. Por ejemplo, si yo tengo que construir un televisor, el costo del televisor, lo que a mí me cuesta fabricar un televisor, va a depender del armatoste,
de la parte electrónica, de la parte del tubo, o sea, va a existir varias variables que van a incidir en el costo del televisor. Por lo tanto, una función o una relación siempre va a vincular una variable con respecto a otras variables. Bien, pero en este caso, en lo que es matemática 2, vamos a ver solamente el análisis de funciones o de relaciones de una variable con respecto a otra. En este caso, x es la variable independiente. X es la variable independiente, no depende de nada, es decir, lo que yo consuma de agua potable, puedo consumir lo que quiero, es decir, los metros cúbicos que a mí se me antoje puedo llegar a consumir. Lo que sí no puedo hacer es pagar lo que a mí se me antoje, sino que yo voy a pagar dependiendo de lo que yo consuma. Por lo tanto, Y es la variable dependiente porque va a depender, el costo va a depender de los metros cúbicos que yo consuma. Y si X yo puedo consumir lo que quiero, es decir, o lo que puedo. Por lo tanto, se dice que Y es igual, y se lee así, Y es igual a f de X, donde f es una función. Y está en función de X, Y está relacionado a X. Por ahora vamos a hablar de relación. Ya vamos a explicar cuándo es una función, porque no siempre una relación es una función. Por lo tanto, Y está relacionado con X por f. En este caso es una función. Vuelvo a repetir, ya vamos a ver cuáles son las condiciones especiales que van a tener que cumplir las relaciones para que sea función.